Este es el grupo de economía del ejercicio de optimización, conformado por Christopher Barriga, Josué Cuichán, Paola Morocho, Melissa Chumaña, Joana Ortiz, Laura Palacios, Giovanna Romo, Joan Dután y quien les habla, Dani Plaza. La optimización hace referencia a elegir el mejor elemento de un conjunto de elementos posibles. En general, los problemas de optimización son para maximizar o minimizar una función real. En síntesis, el objetivo de la optimización es el de volver algo lo más eficiente posible. El ejercicio nos dice que, como todos sabemos, el Ecuador tiene como una de sus principales fuentes de ingresos la exportación de petróleo. Según información obtenida del The World Factbook, que es una recopilación de datos de diversos países del mundo administrada por la CIA, Ecuador produce el 0,67% del total del petróleo del mundo. Asumiendo que el precio del petróleo permanezca a un valor constante de $43.20, se busca maximizar los ingresos provenientes de este bien, aumentando la extracción del mismo en años clave. Bueno, basándose en el gráfico de estadísticas que se mostrará a continuación, se determinarán 6 cosas. La ecuación aproximada del consumo mundial del petróleo en millones de barriles diarios. Se determinará en qué año se debería extraer y exportar la mayor cantidad de petróleo. ¿Cuál será el consumo máximo en dicho año en Ecuador y a nivel mundial? Se comparará el consumo de petróleo ecuatoriano del año 1965 con el del año estimado, y con los datos obtenidos anteriormente se calculará el ingreso diario máximo. Para finalizar, se representará el máximo consumo en una gráfica. En la gráfica podemos observar la fluctuación de la demanda de petróleo con respecto al consumo mundial y también datos sectorizados en Asia y el Pacífico, Estados Unidos y la Unión Europea. En el eje de las abscisas tenemos dividido entre 1965 y el 2003, y en el eje de las ordenadas representando los millones de barriles de petróleo consumidos diariamente, que llegan hasta los 100 millones. Para tomar un ejemplo y que se entienda mejor la gráfica, nos situaremos en el 2011, en el cual el consumo mundial fue de 88 millones de barriles diarios. En Asia fueron 28.3, Estados Unidos 18.8 y la Unión Europea 13.4. Gracias a la gráfica también podemos observar que a medida que pasa el tiempo, la demanda se ve potencialmente incrementada, lo que hace que a Ecuador le sea factible el poder maximizar sus ingresos como pide el problema. En los datos conocidos tenemos el precio por unidad de petróleo, que es $43.20. El porcentaje de producción de Ecuador con respecto del total mundial es de 0.67%, y queremos encontrar la ecuación aproximada, el ingreso, que es el precio por unidad por la cantidad vendida o demandada, y el año que maximiza su valor. ¿Cómo podemos obtener una ecuación aproximada a partir de los puntos de esta gráfica? Para esto, vamos a obtener los datos más relevantes y los vamos a trasladar a una tabla para realizar nuestra propia gráfica. Como podemos ver aquí, en esta columna he ubicado los años que se encuentran en nuestro eje X de la gráfica, y en esta otra columna he opuesto sus respectivos valores en el eje Y. Listo. Entonces, en nuestra gráfica vamos a poner los años transcurridos desde 1965 en vez del año en sí, ya que esto nos ahorrará mucho trabajo futuro. Para calcular cuántos años ha transcurrido, simplemente restamos el año que tenemos en el eje X y lo restamos de 1965. Para el primer valor obviamente nos dará 0. Luego cogemos el siguiente año, 1975, e igualmente lo restamos de 1965. Y a partir de aquí Excel nos da calculando el resto de valores. Acá en los millones de barriles diarios consumidos, simplemente son los valores que ya teníamos calculados acá. Ahora realizamos la gráfica con estos datos. Nos vamos a la opción Insertar, Gráficos recomendados, y elegimos un gráfico de dispersión. Listo. Aquí tenemos nuestro gráfico. En el eje X los años transcurridos desde 1965, en el eje Y los millones de barriles diarios consumidos. Ahora queremos obtener la ecuación. Para esto le damos clic derecho a cualquier punto y elegimos agregar línea de tendencia. Una vez aquí
elegimos la opción línea de tendencia polinómica y señalamos la opción presentar ecuación en el gráfico. Entonces, lo que Excel ha hecho con esto es hacer una gráfica aproximada de los valores y nos ha arrojado su ecuación, que es una polinómica de segundo grado, que es la que utilizaremos para trabajar los siguientes literales. Una vez encontrada la ecuación que representa la demanda a partir de los años, y como depende de una sola variable, los años, tenemos que Y es igual a Q de X. Consideramos Q de X ya que es un término que representa la demanda en la economía. Tenemos que responder a la pregunta ¿en qué año se debería extraer y exportar la mayor cantidad de petróleo? Y antes de eso calcularemos el dominio de esta función, teniendo en cuenta que el dominio de la función es el rango de valores de X para los cuales Q de X es continua. Al ser una función polinómica, su dominio es todo el conjunto de los números reales. Para este ejercicio en específico tenemos que considerar un dominio específico, el cual es de 0 a 121. Puesto que en este intervalo la imagen de la función son los reales positivos. Calcularemos la primera derivada para encontrar el punto crítico. Derivando con respecto a x tenemos que la primera derivada es igual a menos 0,0154x más 1,55 y esto igualaremos a 0 y tenemos que x es igual a 100,72 etc. Y este valor se redondea a 100 años, ya que nos interesa el año en el cual el consumo se maximiza, y procederemos a intersecar con el dominio de la función y tenemos que x es un punto crítico de Q de X, siendo x igual a 100 años a partir de 1965, lo que nos queda comprobar si es un máximo o un mínimo. Para determinar si el punto crítico es un punto máximo o un punto mínimo, se procede a encontrar la segunda derivada de Q. Para ello, recordemos su primera derivada. A ambos lados de dicha expresión derivamos nuevamente con respecto a x. Así tenemos dos derivadas bastante sencillas que, una vez desarrolladas, dan como resultado a que la segunda derivada es igual a menos 0.0154. Evaluando el punto crítico, tenemos el mismo resultado debido a que ya de por sí nos arroja un valor constante. Como el valor de la segunda derivada de q es menor que 0, por el criterio de la segunda derivada, x igual a 100 es un punto máximo, lo que significa que en 100 años transcurridos desde 1965 se prevé que habrá un máximo consumo de petróleo en el mundo, y esto ya nos permite responder a la segunda pregunta. Por lo tanto, Ecuador debería extraer y exportar la mayor cantidad de petróleo en el año 2065. 3. ¿Cuál será el consumo máximo a nivel mundial en dicho año? Para calcular la cantidad de millones de barriles de petróleo que se va a consumir en el año de 2065, usaremos la siguiente ecuación, en donde x representa los años que han transcurrido desde 1965 y y serán los millones de barriles de petróleo que se consumen a nivel mundial. Para esto recordaremos que los años que han transcurrido desde 1965 han sido 100 años, por lo tanto x será igual a 100 años y y será la incógnita que debemos hallar. Reemplazando x en la ecuación nos queda y es igual a menos 0.0077 por 100 al cuadrado más 1.5511 por 100 más 33,279. Resolvemos la ecuación para hallar el valor de barriles de petróleo, por lo tanto nos queda que y es igual a 111,389. Redondeando este valor nos queda que en el año de 2065 se consumirán 111 millones de barriles de petróleo a nivel mundial. Continuando con la pregunta número 3, que nos dice cuál será el consumo máximo en Ecuador, tenemos que tener en cuenta que el Ecuador produce el 0,67% del petróleo del mundo, considerando un 100% de producción. Por esta razón vamos a hallar el 0,67% de los 111,39 millones de barriles que se produjeron en el año 2065. ¿Por qué se hace esta relación? Se la realiza porque se considera un consumo del 100%, es decir que todo lo que se produce se vende. Nombramos a nuestras variables y tenemos a los millones de barriles de Ecuador como MBE, los millones de barriles del mundo como MBM y realizamos una regla de 3. Tenemos el porcentaje de barriles de Ecuador va a ser igual a los millones de barriles de Ecuador sobre los millones de barriles del mundo multiplicado por 100.
Despejamos nuestra variable, que son los millones de barriles de Ecuador, y como resultado tenemos que en el año 2065 habrá un consumo máximo de 0,74 millones. 4. Compara el consumo del petróleo ecuatoriano de 1965 con el año estimado. Tomamos en cuenta la ecuación aproximada del consumo mundial de petróleo. Esta será nuestra ecuación 1. Vamos a calcular el consumo de petróleo obtenido en el año de 1965. Para esto, multiplicaremos la ecuación 1 por el porcentaje de producción del total mundial. Dado que es el año inicial, x es igual a 0, entonces q de 0 es igual a 0.22, es decir, el consumo en el año de 1965 es de 0.22 millones de barriles. Si realizamos una comparación entre el año de 1965 con el año 2065, podemos observar el incremento de la demanda de petróleo, el cual encarece el producto. Con los datos obtenidos anteriormente, calcule el ingreso diario máximo. Dado que se desea calcular el ingreso diario máximo, primero se debe tener en cuenta dos factores: la cantidad de barriles con la letra Q y el precio de cada uno con la letra P. Para ello utilizaremos la fórmula del ingreso, que es igual a P por Q, es decir, el precio por la cantidad. El problema en su inicio ya nos proporciona el dato del precio, que es constante, y con un cálculo anterior se obtuvo la cantidad, extrayendo los siguientes datos: P igual a 43,20 y Q igual a 0.74 millones de barriles. Reemplazando en la fórmula del ingreso, I igual a 43,20 por 0.74 nos da un total de 31,968. En conclusión, en el año 2065 Ecuador tendrá un ingreso diario de 31,968 millones de dólares por concepto de exportaciones de barriles de petróleo. Bueno, para finalizar, se representa el máximo consumo en una gráfica como la que tenemos en pantalla. Se puede ver que el máximo consumo se dará después de 100.72 años. Como se trabaja con años, se redondea esta cifra y se dice que el máximo consumo será después de 100 años, es decir, en 2065. En aquel año se consumirán 111.39 millones de barriles de petróleo. Estos datos fueron entregados por la optimización antes realizada.